Buenas noches, estimados estudiantes de Auditoría 4. Bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 26 de julio de 2023. Así que, buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio entonces con la continuación de la unidad número 2, que la iniciamos la iniciamos el día lunes, perdón. Licenciada Vilma, buenas noches. Ya le di el acceso ya. Gracias. Buenas noches, Rocío, buenas noches. Ya le di el acceso de coanfitrión para darle acceso a los estudiantes, ¿no? Muy bien, jóvenes, así que voy a presentar pantalla en ese momento. Entonces, si me permiten un momento ahí. Ahorita no ven nada, ¿verdad? No, licenciado. Muy bien, ahorita les voy a presentar pantalla. Bueno, antes de compartir pantalla con ustedes, les quiero comentar que estamos en el tema de la unidad número 2, ¿verdad? Y la unidad número 2 se llama la actividad de la auditoría interna. Ese es el nombre de la unidad, la actividad de la auditoría interna. Y luego viene cuál es el objetivo, la naturaleza, el alcance. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría interna? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es el alcance de la auditoría interna? Su ubicación dentro de la estructura organizacional, en donde está ubicada la auditoría interna, y su independencia. Principalmente de esos temas trata la unidad número 2. Entonces, como para hacer una recapitulación de lo que ya hemos hablado en clases anteriores, dijimos que la auditoría interna, el principal alcance de la auditoría interna, jóvenes, su principal naturaleza, el rol de la auditoría interna y su alcance, que es el nombre de la unidad, está para evaluar y monitorear constantemente el adecuado funcionamiento de todo un sistema de control interno. Entonces, el alcance de la auditoría interna se enfoca mucho en que la auditoría interna tiene que evaluar el control interno de las empresas, ¿de acuerdo? Porque es la única forma de poder entender la naturaleza del negocio, el qué hacer de la empresa, el conocer sus políticas, sus métodos, su estrategia, sus objetivos, conocer la entidad, sus procesos de operación. Y es la única forma para poder identificar en dónde están los riesgos, ¿de acuerdo? En dónde están los riesgos, que es el tema que nos ocupa hoy. Pero también dijimos que la auditoría interna, su enfoque debe de ir a hacer un trabajo proactivo, lejos de ser reactivo. Debe ser proactiva, es decir, prevenir antes que lamentar, más que detectivo es preventivo. Pero la auditoría interna está para generar valor. La auditoría interna está concebida para agregar valor, y esto lo hemos mencionado muchas veces dentro de este salón de clase. Y también está para contribuir con la dirección o con el gobierno de la empresa a alcanzar sus metas y sus objetivos estratégicos. Obviamente yo voy a poder alcanzar, o sea, toda empresa va a poder alcanzar metas y objetivos si yo tengo la ayuda, la asesoría, la consultoría del auditor interno. Entonces, de esa manera yo puedo alcanzar metas, puedo alcanzar objetivos estratégicos. Pero la auditoría interna debe de salir cómodo del enfoque tradicional, de aquel enfoque ortodoxo, antiguo, ambiguo. Se debe enfocar más hacia la modernidad, se debe enfocar más hacia proponer y dar recomendaciones a la dirección de la empresa para cómo ser más eficiente, más eficaz, más rentable, cómo crecer
se convierte entonces en una asesoría financiera interna, en una consultoría administrativa y financiera interna dentro de la empresa. Ese es el verdadero rol del auditor interno, jóvenes. Por ahí hay un estudiante que levantó la mano. Hay un estudiante que levantó la mano y quiere opinar con mucho gusto. Grano Hernández, no sé, man. No. Bueno, continuamos entonces. Entonces, esa es realmente la naturaleza de la naturaleza, la importancia y el alcance de la auditoría interna, jóvenes. Y les digo esto porque hoy los enfoques de auditoría interna para realmente generar valor, para que realmente mis recomendaciones surtan efectos y que se vea una mejora espectacular en las empresas, el crecimiento empresarial, el auditor debe asesorar al gobierno de la empresa o a la dirección en cómo gestionar los riesgos que afrontan las empresas hoy por hoy. Ninguna empresa está exenta de riesgos. Ninguna empresa está libre de riesgos. Los riesgos son inherentes. O sea, existan o no controles, existan o no plan estratégico, siempre van a existir los riesgos. Lo que la administración debe hacer es gestionar o administrar los riesgos. ¿Cómo? Obviamente con estrategias. O sea, entonces, si se gestiona adecuadamente los riesgos, entonces se logra, como que dice, disminuir, se logra mitigar. Mitigar es reducir el riesgo a su mínima expresión. O sea, si lo afronta, lo afronta y lo gestiona, lo administra, ¿verdad? Implementando estrategias para cómo minimizar, cómo mitigar el riesgo. Ese es el punto. Entonces, pero la dirección es la responsable de gestionar los riesgos, ayudado, ¿verdad? Por la auditoría interna. Entonces, la auditoría interna jamás podrá contribuir con la dirección de la empresa si no evalúa el control interno. Por eso es de que dentro de la primera parte de esta unidad se dijo mucho de que el alcance de la auditoría interna, señores, se enfoca o su prioridad es evaluar, revisar, monitorear ese control interno todos los días, con el único fin de poder identificar en dónde están los riesgos y luego propone recomendaciones. Si hay puntos débiles de control, los fortalece. Si el control no sirve, los releva, los cambia. O si se da cuenta que no hay un control, implementa un control de manera que yo, a través de mi trabajo de auditoría interna, yo puedo contribuir con la empresa a reducir, a mitigar ese riesgo y entonces la empresa podrá alcanzar sus metas y sus objetivos estratégicos. Si se dan cuenta, yo estoy hablando mucho del tema de riesgos, ¿oye? Estoy hablando mucho de este tema porque lo que viene a continuación, lo que les voy a presentar en este momento, es justamente los riesgos. ¿Ven ahí en pantalla esto, jóvenes? Sí. Dice evaluación de riesgos. O sea, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es matriz de riesgo? Y qué es administración de riesgo. Se recuerda que yo eso ya lo hablé. Ya ahorita ya les hablé bastante de que el enfoque del auditor está para ir a evaluar el control interno y solo de esa manera puede identificar los riesgos y luego evaluar y recomendar para que la administración, para que la dirección de la empresa lo ayude, lo gestione, lo administre, como dice ahí abajo, administración de riesgo. Administración de riesgo quiere decir gestionar riesgos, ¿ya? Pero la auditoría interna, después de que el auditor interno detectó los riesgos, identificó los riesgos, entonces va a hacer un mapa de riesgos.
Y ya con ese mapa es la base para hacer una matriz de riesgos, que es el punto 2, que es ahí, matriz de riesgos. Y a través de esa matriz yo puedo tener el panorama de toda una constelación de riesgos que la empresa puede tener, una serie de eventos desfavorables de diferentes tipos de riesgos, y luego yo propongo a la administración estrategias o procedimientos para cómo ellos lo puedan gestionar, lo puedan administrar, pues se llama administración del riesgo. Los riesgos no se eliminan, jóvenes, los riesgos se administran nada más. Nunca, jamás nadie puede eliminar un riesgo. Ninguna, como lo dije hace un momento, ninguna empresa está exenta de riesgos. Ninguna empresa opera libre de riesgos. No. Si no quiero tener riesgos, simplemente no debo hacer nada. Si una empresa no quiere afrontar riesgos, mejor deje de operar y cierre el negocio, y así no va a tener riesgos. Pero cualquier empresa, todas que están operando, constantemente están afrontando riesgos, jóvenes. Ahora, y el riesgo es una situación bastante difícil, y esto ha llevado a quiebra a muchas empresas, ¿verdad? Ahora bien, yo les hago la pregunta ahorita aquí a los estudiantes: ¿qué es riesgo, jóvenes? Por favor, ¿qué es riesgo? Porque aquí lo dice la presentación, ¿eh? ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es matriz de riesgo? ¿Y qué es administración de riesgo? Pero primeramente les voy a decir qué es riesgo, por favor. Voluntarios, si no, voy a tener que preguntar. Licenciado. Buenas noches. Sí, buenas noches, Sara. Sí, Sí. yo pues para mí el riesgo es algún acto que pueda afectar a la empresa. Sí, sí es cierto. Un acto que puede afectar a la empresa. Es cierto, Sara, es cierto. Es una situación adversa. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más dicen los estudiantes? ¿Alguien ahí, un caballero, quiso hablar? Con todo gusto puede activar su micrófono y su cámara también. Era yo, licenciado. No, adelante, José. Sí, Adelante, José Matías. eh, iba a indicar o a aportar que un riesgo, pues, no necesariamente podría ser algo adverso o negativo, ¿verdad? Sino que es una serie de posibilidades que podrían dar, ¿verdad? Porque ahí sí que si emprendemos algo, pues, ahí sí que corremos el riesgo, ¿verdad? De ganar o de perder. Exactamente. Sí, cualquier emprendedor de negocio siempre se va a jugar un riesgo de perder su capital. ¿Ya? Y cualquier empresa, todas las empresas. Gracias, Matías, José Matías. La verdad que así es, o sea, no siempre es algo negativo, como dice Matías, no siempre es algo desfavorable que afecta a una empresa, pero de hecho sí hace mucho énfasis a esas dos palabras que usted dice, lo desfavorable y lo negativo que le puede suceder a una empresa, y que eso le ocasione un riesgo. Pero yo quisiera opiniones de más estudiantes. Aquí hay más de 82 estudiantes conectados. Buenas noches. Hola, Evelyn, ¿cómo está? Viene aquí corriendo un poquito, todavía trabajando, pero le debo la cámara. Es que estoy impresentable, pero estoy escuchando su clase. Para mí, riesgo sería un porcentaje o un margen de peligro. No necesariamente para caer en un error, sino como usted dice, para mitigar este peligro, para que no nos pase, como le mencionaba el otro día, un pago duplicado. O sea, hay un margen de error humano, podría ser, o de falta de controles o algo así, de que podamos caer en ese peligro de pagar algo duplicado o dejarlo de pagar si seguimos la línea de Claro que sí, Evelyn. Gracias, Evelyn, por su participación. Sí, es cierto, hay muchos eventos. Si alguien más quiere opinar, con mucho gusto. Sí, yo en lo personal, como usted decía o alguien lo mencionaba ahí, los riesgos son 1000 oportunidades que puede tener la empresa. Creo que a través de los riesgos puede aprender a mejorar, va a crecer. Como 1000 maneras de abrirse oportunidades dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, como usted decía, una empresa que
no está en riesgos, no está viva, porque cada empresa que tiene riesgos la mantiene viva, ¿verdad? Es la que para buscar estrategias, o sea, siempre la motiva a mejorar, pienso yo. Entonces, creo que un riesgo es positivo para una empresa, tener riesgos, eso es la que la motiva a crecer. Es una oportunidad de negocio, dice usted. Claro que sí. Más adelante voy a comentar y voy a poner unos ejemplos. Gracias, Lourdes, por su participación. Hay algo que voy a comentar más adelante muy relacionado con lo que usted dice hoy. Ajá. Entonces, la verdad que eso es, jóvenes. O sea, aquí vamos a leer, miren. Aquí dice que es un riesgo. Se produce riesgo cuando hay probabilidad. Alguien dijo probabilidad. Es la probabilidad de que algo negativo le va a suceder o algo positivo no sucede, que es lo mismo. La ventaja de una empresa es que conozca claramente los riesgos oportunamente y que tenga la capacidad para afrontar o para gestionarlos. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces aquí hay 3 palabras. Probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable, un evento negativo que me viene a afectar de una u otra manera el cumplimiento de las metas y los objetivos de una empresa. El riesgo es un concepto que bien podría llamarse vital por su vínculo con todo lo que se hace. Casi podría decirse que no hay actividad en la vida de las personas, de los negocios o de cualquier actividad que se pueda desarrollar que no incluya la palabra riesgos. Era lo que yo les decía. Todas las empresas afrontan riesgos. Ninguna empresa opera sin pérdidas, sin riesgos. Siempre vamos a tener. Siguiendo, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que pudiera afectar adversamente el logro de los objetivos de una institución. Obviamente, esa probabilidad de que ocurra un evento desfavorable me viene a afectar negativamente a que yo logre alcanzar los objetivos de la institución. Ninguna entidad opera en un ambiente libre de riesgos. Siguiendo, ¿qué riesgo es otro? Ya es un obstáculo que se oponga al logro de los objetivos globales y específicos dentro de una empresa. O sea, todas las empresas afrontamos obstáculos, jóvenes. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber obstáculos en la vida empresarial. Y entonces, lo que hay que hacer es gestionarlos adecuadamente, de manera de sobreponerse a ellos y siempre alcanzar las metas de los objetivos que uno sigue. Y no que los obstáculos lo venzan. Si la administración se deja vencer, prácticamente deja de operar y se va a la quiebra, y desaparece la entidad. Son situaciones adversas, aquí hay otro concepto, son situaciones adversas cuyas consecuencias para una organización es la pérdida de un activo tangible o intangible. Aquí hay una serie de clasificación de riesgos. Tenemos riesgo de negocio, riesgos financieros, riesgo de cumplimiento, riesgos operacionales y otros. Vamos a ver la parte de riesgo de negocio. Este riesgo de negocio es la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la toma de decisiones estratégicas malas. O sea, resulta que se diseñó de una manera deficiente el plan estratégico. Como se diseñó deficientemente el plan estratégico, entonces se van a tomar decisiones estratégicas malas. Y eso como consecuencia va a ocasionarle pérdida a la empresa. ¿Y cuáles son esos planes estratégicos de la compañía? Podría ser diseñar ineficientemente, diseño ineficiente de productos, objetivos inadecuados. O sea, si se lanzó al mercado un producto, pero por deficiencia en su diseño no se logra vender, entonces el cliente no lo acepta. Es la no aceptación de un producto en el mercado por un mal diseño, por una mala estrategia. Entonces prácticamente ¿cuánto lleva de tiempo lanzar al mercado un nuevo producto? Le puede llevar mucho tiempo a la empresa, costo operativo muy alto, costo administrativo muy alto, y al final no se ejecuta ni se lleva a cabo, ¿no? Ese es un riesgo. O de ocurrencia, dice, de factores externos. Hay riesgo de factores externos,
presiones del entorno competitivo y regulatorio. Miren, sabemos muy bien de que hay muchas presiones, jóvenes. Hay presiones de la competencia, presiones de aspectos regulatorios que obligan, por ejemplo, ahora salió una nueva ley desde principios de años, que es lo que todo se ocupa de la seguridad y salud ocupacional, en la cual todas las empresas tienen que implementar esta política de salud y seguridad ocupacional. Y esto le va a representar un costo a la empresa alto, porque es una presión regulatoria y hay que saberlo y hay que cumplirla, ¿verdad? Entonces, siempre siguen con el riesgo de negocios que perjudican el normal desarrollo del negocio y que afectan negativamente a la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos. Y como consecuencia de ello, afectan negativamente sus beneficios. O sea, afecta la ganancia, afecta la utilidad. Siempre aquí se habla de afectar negativamente. Son efectos adversos, desfavorables, aspectos que no son positivos para la empresa, ¿verdad? Y al final, la consecuencia de esto es que le va a afectar negativamente a cualquier empresa y va a afectar directamente los beneficios, o sea, las utilidades. Y por esta vía, también afecta la solvencia financiera. Una empresa que tenga problemas con su utilidad, con sus beneficios, que no es rentable, prácticamente va a adquirir otro problema que es problema de liquidez. No tiene la solvencia, como dice, por esa vía, su solvencia, no tiene la solvencia financiera para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. Siguiendo dentro de los riesgos del negocio, tenemos estrategias de negocios inadecuadas. Se diseñó una mala estrategia y por el mal diseño tuvo un alto costo para la empresa. Se diseñó mala estrategia de negocio y se fue a la empresa. Si yo diseñé una estrategia en la que, por ejemplo, voy a aperturar otra agencia, otra sucursal, me voy a ampliar, me voy a extender, me voy a expandir, pero se diseñó mala estrategia de negocio, simplemente la empresa no pegó, la sucursal no tuvo la aceptación en el mercado. Solo ocasionó costos de inversión, costo de aperturar una nueva agencia, una nueva sucursal y no lo aceptó el mercado. Una mala decisión estratégica de negocio, ¿no? Que solo me causó pérdida. Se lanza al mercado a través de un estudio de investigación y desarrollo, se lanza al mercado un nuevo producto y ese producto lleva deficiencias en su producción, no lo acepta el mercado. Otra pérdida, ¿verdad? Y luego dice, cuando tenemos presiones competitivas en precio y participación de mercado, todas las empresas tienen competencia en precio, jóvenes, todas. Por ejemplo, el tema de restaurantes, ¿verdad? O sea, un tema de restaurantes, todos tienen competencia en precios. Todas las empresas que se dedican a hacer lo mismo compiten en precios. Hasta nosotros como firmas de auditoría también tenemos competencia. Pero también a nosotros afrontamos un problema, un riesgo que se llama competencia desleal. Por decir algo, una auditoría le puede costar a una empresa normalmente 50,000, por ejemplo, ¿va? Entonces viene alguien, la competencia le va a cobrar 10,000, la quinta parte. Obviamente, ¿qué esperaría con un profesional que cobra 10,000 cuando debió haber cobrado 50, que es lo normal? Obviamente, un mal trabajo, ¿verdad? Personal que emplea que no, con salario mínimo, o sea, no tiene las competencias para hacer el trabajo, mala calidad de trabajo, o sea, tiene un costo, ¿verdad? Entonces, problemas económicos generales y problemas económicos regionales. Cuando hablamos de problemas económicos generales es que afecta a todo un país o a todo el universo, y problemas económicos regionales cuando afecta solo a una región. La región norte, la región occidente, la región sur. Hay eventos desfavorables que suceden solamente en una región y me va a afectar. Por ejemplo, en el tema del occidente hay un problema, o sea, bueno, ahí tenemos problemas de manifestaciones, constantemente hay manifestación y ese es un problema regional. Los riesgos políticos, aquí vamos a hablar, riesgos políticos. Mire, pues como yo lo mencioné, todas las empresas afrontan riesgos, todas.
y todas afrontamos riesgos en común. ¿Qué creen ustedes que es algo relevante relacionado con riesgos políticos en la actualidad, jóvenes? Por favor, quiero opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando actualmente con el tema de riesgos políticos? Licenciado, en este caso, pues que por lo menos un ejemplo para un CEO de empresa, abren el mercado de Guatemala y dejan ingresar a otras empresas, entonces ya los precios cambian, entonces ya mi competencia cambia también, ¿verdad? Sí. Esos son riesgos de competencia y en precio, que ya lo vimos anteriormente. Gracias, Diego. Pero Lick, buenas noches. Es un riesgo político. Ajá. Yo considero, Lick, que como un riesgo político se podría tomar en cuenta la falta de certeza jurídica que hay en el país. Ajá. Porque los monopolios prácticamente tienen acaparado o se podría decir cooptado toda la parte de servicios, bienes, y lo que menos quieren es competencia dentro del país, entonces lo manipulan por medio de eso, ¿verdad? Sí tiene razón, Eric. La verdad que sí tiene razón. Pero también aquí hay una situación que está pasando actualmente, jóvenes. Nuestro país está viviendo un problema muy serio actualmente y de todos es de su conocimiento. Tenemos una incertidumbre en el tema electoral y ese es un riesgo político fuerte. Porque muchas empresas, muchos inversionistas nacionales y del extranjero, o sea, capital extranjero, no están invirtiendo en Guatemala. Por la incertidumbre que la probabilidad de que el evento suceda, o sea, tenemos un problema pues, en las elecciones, ¿verdad? Y todos lo saben. Entonces, muchas empresas no invierten. Yo hablaba con un empresario el día viernes en la tarde, me reuní con esa persona y le preguntaba, o sea, es un cliente, ¿verdad? Que opera en un call center, o sea, tiene una empresa que están en toda Centroamérica, están en México también, están en Panamá, pero operan en toda Centroamérica. Y Guatemala está la central, se podría decir. Si me permite un momentito. Permite un momento. Pues sí, jóvenes, les comentaba que estaba en esa reunión con un ingeniero, empresario, ¿no? Yo le cuestionaba, decir, mire, ingeniero, ¿cómo está la tendencia de ventas? Porque yo veo que la tendencia de ventas viene en decadencia en este mes de junio y julio. Entre junio y julio viene para abajo, viene a pique. Nosotros tenemos un problema, la incertidumbre política que impera en nuestro país. Varios de nuestros clientes y también inversionistas y capital extranjero no están invirtiendo en Guatemala. Afortunadamente tenemos otras empresas del grupo que están en El Salvador, que están en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, México. Se están yendo a esos países. Guatemala está cayendo, digo. Nuestra empresa en Guatemala está cayendo. Pero la inversión y los clientes se están yendo, por lo menos a nuestras mismas empresas en esos países. Pero ¿qué pasa si la empresa no tiene otras empresas en esos países? Pierde el cliente directamente, ¿verdad? Pierde el cliente. Y como él, muchas empresas ahorita tienen una incertidumbre, están ahí con este hermetismo y no quieren invertir, no quieren arriesgar, porque no saben qué va a pasar, ¿verdad? En el tema político. Entonces, ese es un tema político, factores de riesgo políticos, ¿verdad? Que claramente lo estamos viviendo. Muchas empresas vienen en decadencia, jóvenes. Muchas. Entonces, ¿qué pasó con el tema de COVID, por ejemplo? Ese es un riesgo que se dio. O sea, ¿quién esperaba
que se iba a dar este evento desfavorable para muchas empresas, y eso sucedió. En Guatemala se declaró por ahí por el 16-17 de marzo del 2020, se declaró el paro nacional y ya no operar en las empresas. De repente, de la noche a la mañana salió un acuerdo gubernativo que ya no se puede trabajar en las instalaciones de la oficina, y que todos tenían que llevarse sus cosas para trabajar en casa, y fue un caos esa primera quincena. Se dejaron de operar muchas empresas, muchos no estaban, todas se podía decir, no estaban preparadas. Algunas ya estaban acostumbradas a trabajar en la virtualidad, algunas, los que trabajan telemarketing y todo, pero la mayoría no. Entonces fue un evento desfavorable que hizo que muchas empresas se fueron a la quiebra, jóvenes. No sé si supieron, pero muchas empresas se fueron a la quiebra del sector hotelero. Por ejemplo, el sector hotel quedó paralizado durante un año casi, quizá no había turismo, nada. Turismo, hotelería, restaurantes, las cadenas de restaurantes se vinieron para abajo. Ya empresas de transporte dejaron de operar, transporte público, porque como no habían trabajadores en la calle, transporte de los colegios cerraron, y el transporte cayó la economía. Y ese es un riesgo que afrontamos todas las empresas, pero ¿quién estaba preparado para esto? ¿Será que ya había alguna estrategia diseñada previamente para poderlo afrontar, para poderlo gestionar? No, nadie se imaginaba de esto. Claro, como lo dice Lourdes, y ahí voy a comentar, ¿verdad, Lourdes? Que para muchas empresas fue un riesgo desfavorable y que los trajo a la quiebra. Muchos, lo peor que pasó, que quebraron algunas empresas, ¿verdad? Otras que dejaron de operar en su máxima capacidad instalada, ya solo operaron en un 60-50%, tuvieron que despedir la mitad de su gente. Los que se fueron a la quiebra desaparecieron de una vez, quebraron, no despidieron a toda la gente. Algunas otras que lograron afrontar, sobrevivir. Ahora, para algunas empresas fue una oportunidad, lo que dice Lourdes. Para algunos sectores de negocio fue una oportunidad. Por ejemplo, para las empresas que se dedican a la venta de motos, ¿verdad? Esas empresas, si antes vendían 1,000 motos en un mes, triplicaron sus ventas, ahora vendían 3,000 motos al mes, porque la gente empezó a comprar motos, ¿verdad? Entonces, las empresas que venden celulares, todo lo que venden computadoras, tecnologías, incrementaron sus ventas de manera significativa, porque quien no tenía una computadora, ahora sí tuvo necesidad de comprar una computadora, un teléfono celular inteligente, porque si no, no puede decir clases, ¿verdad? O computadora o teléfono. Ya se innovó ya las plataformas. ¿Quiénes no innovaron? Por ejemplo, Zoom, todo lo que es, por ejemplo, ahorita estamos en Meet, Zoom y muchas plataformas más que surgieron y innovaron. Hoy por hoy, pues para unos fue mucha, para muchos fue una oportunidad. Para muchos también fue un riesgo que desaparecieron. Los que antes se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Porque mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, lo que dice Lourdes, desarrollé la creatividad para crearme una oportunidad de trabajo. Yo conozco una persona que estudia psicología, es una persona bien joven, ¿verdad? Bien joven. Estudia psicología y no tenía trabajo. Y tenía un poquito de dificultad para afrontar sus gastos operativos, ¿verdad? Y su tío le prestó un carro para ir a la universidad, vino ella, lo utilizó ahora para prestar servicio de taxi. No es Uber, pero empezó a prestar servicio de taxi a sus vecinos y empezó a ofrecer sus servicios y empezó a crecer, empezó a generar muchos ingresos, ¿verdad? Como es una persona que no tenía trabajo, a través del COVID le surgió una oportunidad de trabajo. Personas que yo conozco, así, tiendas de barrio, ¿verdad? Tiendas abarroterías que antes solo vendían cuando el cliente llegaba, hoy ya reciben pedidos, llegan a entregar el producto a la casa, hasta las señoras de la tortilla le llegan a dejar una tortilla hasta la casa. O sea, se innovó el tema del servicio al cliente. Ya no es esperar que el cliente llegue, sino que el proveedor llega hasta el cliente. Y esas son oportunidades que uno tiene que ir buscando. O sea, uno, ante una adversidad,
ante un riesgo, como dicen Lourdes, me gusta el tema que usted manejó. Yo lo miro como una oportunidad de negocio. Y en mi caso, si yo antes trabajaba 100% presencial, hoy trabajo un 50-50. 50 presencial y un 50 virtual. Todo esto, ¿qué me redujo a mí? Me redujo costos de combustible, costos de alimentación, tiempo. Imagínense ahorita en el tráfico para ir a la universidad. Si antes yo, cuando estaba en la zona 10, me llevaba hora y media o 2 horas para llegar a la U, para entrar a la U. Hoy no, ese tiempo ya me lo ahorro. Es un costo ahora, hombre, ganancia. ¿Ya? Cuando se ahorra uno combustible, se ahorra uno tiempo, alimentación. Los que trabajan en home office ahora ya no tienen que comprar comida en la calle, sino que comen en la casa. Se ahorran el transporte para quienes montan buses urbanos. Promedio, ¿cuánto gasta alguien en bus urbano? Serán 15 quetzales o 30 quetzales diarios, posiblemente unos 30 quetzales diarios, ¿verdad? Entonces me ahorro el costo de pasaje, me ahorro el costo de combustible, me ahorro el costo de comida, pero sobre todo me ahorro el tiempo. Hoy, por ejemplo, sucedió un evento en la zona 10, donde está parqueado todo el tráfico, es un parqueo grande. No sé qué pasó, pero sí es un problema en la zona 10 y está paralizado el tráfico. Imagínense que estuviera ahí metido ahí, no estuviera dando clases. O sea, ¿cómo es que se puede buscar una oportunidad ante una adversidad? ¿De acuerdo? Sí, Eric. Pero Lick, eso también representa también una debilidad también, ¿verdad, Lick? Al momento del aprendizaje. Por ejemplo, cuando uno está en un salón de clases, pues está concentrado en la clase, pero en la casa, en el trabajo, hay un montón de factores de distractores y no se aprende igual. Exactamente. Eso sí es cierto, sí, porque algunos ahorita están durmiendo, jóvenes. Algunos están conectados. Aquí los miro conectados, pero va a haber un día que voy a preguntar, ¿verdad? O sea, están conectados, pero están durmiendo. O están cenando. No, Lick, no. Aquí no, estamos, Lick. Sí, Araceli sí, y como mucha gente también, pero hay muchos que también no crean. Ahí voy haciendo mis pruebas por ahí. Les pregunto a uno y ni contestan. No contestan porque no están. Y él les hace una pregunta y luego dice, bueno, y sí, Lick, repita la pregunta, dicen a uno, porque no están al tanto, ¿verdad? Bien, Lick, ahí estamos al tanto de la mayoría. Ah, no, Lourdes también. Sí, yo sé que hay mucha gente. Yo esperaría que son más los que sí están atentos a la clase. Esperaría que son más. Bien, por eso le respondemos, Lick. Sí, gracias, Sara. Gracias, Linda. Desde el semestre pasado estamos, Lick. Sí, Damaris. La reconozco, Lick. ¿Qué manda? Yo reconozco a Damaris, le digo. Ah, Damaris, sí, es cierto. Sí, conocí uno. Lick, este es su salón favorito, no se le olvide, Lick. Aquí todos participamos. No comemos, no dormimos por estar atentos. Qué bueno, gracias. Eso me motiva a seguir adelante. Entonces, la verdad que no, jóvenes, la verdad que miren, pues, o sea, no, hay excepciones. Quizá algunos, gracias Rocío, también Rocío dice que está en clase. Un saludo para Rocío ahí. Licenciado, así como usted estaba diciendo de las oportunidades, es que eso era lo que yo le decía, porque pues algo que se vio fuerte fue lo de la pandemia, ¿verdad? Lo que usted decía, muchos negocios cerraron, pero al momento de ver ese riesgo, muchos negocios emplearon estrategias, porque como usted decía, ¿verdad? Muchas comidas rápidas empezaron al servicio a domicilio, muchas personas que tuvieron un carro, un vehículo, empezaron a promocionar servicios de transporte. Entonces, creo que fue la estrategia que utilizaron en vista del riesgo que vieron, ¿verdad? Y por eso, esto que usted está hablando, este tema de riesgos, creo que en lo personal, en la auditoría interna, es una evaluación que constantemente se tienen que ir haciendo de la mano con la gerencia, ¿verdad? Posibles riesgos o catástrofes que puedan existir a futuro, ellos tener cierta planeación o ciertas formas desde ya verlas, no que vayan a suceder, pero sí creo que esto sí corresponde a la auditoría interna, es como prevenir
eso, ¿verdad? Exactamente, Lourdes, gracias. Exactamente, Lourdes. Primero, o sea, uno tiene que desarrollar sus planes estratégicos para afrontar posibles riesgos que se dan, tener planes de contingencia. Sí, Linda, a la orden, Linda. Buenas noches, licenciado. Hola, Linda, ¿cómo estás? Licenciado, yo pienso que también estos riesgos se pueden tomar de dos formas, ¿verdad? Depende de, como decía, desde la auditoría interna. Pueden tomarse como una amenaza y una desventaja o como una oportunidad de crecimiento. Porque póngale, recordando lo que usted decía de lo de la pandemia, ¿verdad, licenciado? Cierto. Muchas empresas se dedicaron a la venta en línea y así como muchas personas perdieron sus trabajos, también muchas otras ganaron trabajos. O sea, si la auditoría interna se hubiera cerrado con que no, o, bueno, o la dirección de la empresa se hubiera cerrado de que no, esto es un gran riesgo y un gran riesgo, al final pues los iba a llevar a la quiebra, ¿verdad? Pero las empresas que tenían buena asesoría, que tuvieron más, como imaginación, le podría decir, para creatividad. Para renovar sus productos y su manera de distribuirlos o la manera de prestar servicios, estas empresas son las que están paradas, ¿verdad? Por decirlo así, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Nosotros, cuando empezó la pandemia, pues muchas personas no querían porque nosotros trabajamos en espacios muy cerrados y con el aire acondicionado todo lo que da, ¿verdad? Entonces, póngale que muchas personas empezaron a enfermar, entonces muchas personas dejaron de ir. Y lo que hicieron estas personas era que todas las computadoras que regularmente usábamos nos las dieron para estar en la casa. O sea que prácticamente pasamos alrededor de casi 3 años trabajando directamente desde casa. Entonces, la operación se mantuvo. La empresa está a flote y los colaboradores, por lo tanto, también están a flote. Entonces, yo siento que depende mucho de la perspectiva que la auditoría interna tome de los riesgos, los puede sacar como una ventaja o como una desventaja, ¿verdad? Exactamente, Linda. Gracias por sus aportes, jóvenes. La verdad que valiosos aportes de ustedes. La verdad que, miren, pues, jóvenes, se requiere creatividad, imaginación y resiliencia. Debe ser uno resiliente para afrontar y para hacer cambios radicales y mantener el negocio en funcionamiento. Se requiere imaginación, creatividad, pero sobre todo se requiere liderazgo, eso se requiere. Entonces la auditoría interna, ¿saben qué hace la auditoría interna? Pues estamos hablando del tema de la actividad de la auditoría interna, el rol de la auditoría interna, el alcance de la auditoría interna, la función, la naturaleza del trabajo de la auditoría interna. Entonces la auditoría interna, ¿qué hace? Señor, la auditoría interna está evaluando constantemente, monitoreando constantemente el funcionamiento del control interno integral. En ese proceso de evaluación, el auditor identifica los riesgos, ¿de acuerdo? Los identifica y luego hace un mapeo de riesgos y luego hace una matriz de riesgos, un mapa y una matriz. A través de la matriz, el auditor expone al gobierno, a la empresa, a la dirección, mire, estos son los riesgos que tenemos en sus distintos escenarios, en sus distintas categorías, altos, medios, bajos. Ahora, yo propongo que usted haga plan A, plan B, plan C, para gestionar, para administrar el riesgo. ¿Y qué significa gestionar y administrar? ¿Con qué objetivo gestionamos los riesgos? Los gestionamos para mitigar, para reducir, pero nunca para eliminar. Un riesgo se puede reducir, se puede mitigar, pero nunca se puede eliminar porque es un riesgo inherente. O sea, entonces, la auditoría interna contribuye entonces con la dirección y con el gobierno proponiéndole soluciones para planes para cómo gestionar. Ahora, como lo dice Lourdes, muy de la mano con la gerencia, con la dirección, con el gobierno, muy de la mano para ellos proponer, y la auditoría interna propone, asesora y da consultoría, porque ya hablamos de eso. Y la administración, ¿qué hace? Implementa, porque la responsable de gestionar los riesgos es la dirección, es la administración. Ellos son
a través de las asesorías y las evaluaciones que hace la auditoría interna, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos temas realmente son sumamente relevantes, jóvenes. Así que aquí tenemos, por ejemplo, riesgo de negocio, estrategia de negocio inadecuada. Lancé al mercado una estrategia, no funcionó. Lancé una nueva agencia, una nueva sucursal, no funcionó, solo representó un costo. Presiones competitivas en precio. O sea, y resulta que, como dice Eric Coronado, creo que dijo que de repente el gobierno sacó una ley para traer competencia, o sea, traer otra empresa que hace lo mismo en Guatemala, y ahí tengo una presión competitiva en precio, participación en el mercado, problemas económicos generales y regionales, yo que sé, por los políticos, ¿verdad? La obsolescencia de tecnología de información. Un software que ya no funciona es un alto riesgo. Que ya, o sea, yo conozco empresas que trabajan con software obsoletos ya muy antiguos, que ya no se adapta a la realidad. Riesgos de negocio, productos sustitutos. Lanzo al mercado un nuevo producto para sustituir a un producto y realmente no es aceptado. Sustituir un producto por otro y no lo aceptaron. Políticas de gobierno adversas. Yamatei, ¿verdad? Sector de la industria en declinación. Aquí, afortunadamente, no tenemos ningún sector de la industria. Afortunadamente, en Guatemala no tenemos ningún sector de la industria que viene para abajo. El sector industrial va bien, sector agropecuario va, agropecuario industrial, sector manufacturero, sector turismo. Bueno, turismo aquí en Guatemala si no se explota, pero la comida, transporte, todo, o sea, realmente el sector de la industria no tenemos en Guatemala. Por ejemplo, el café estuvo en problemas mucho tiempo, sector cafetalero. Hoy no, hoy ellos están bien. Incapacidad para incrementar el capital, que no tenga capacidad para incrementar el capital, adquisiciones inadecuadas, compré maquinaria y no funciona, la compré, invertí y no la estoy utilizando. Cualquier activo, ¿verdad? Bajo nivel de innovación, o sea, no hay innovación, no hay creatividad para innovar. Estoy trabajando bajo los mismos sistemas de antes, no se innova, sí, ya el que no innova, el que no es resiliente, está destinado para ir a la quiebra. Los riesgos financieros, el riesgo financiero tiene relación con el riesgo de liquidez. Riesgo se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas, que me vean afectar la utilidad y la solvencia, ¿verdad?, económica. El concepto debe entenderse en sentido amplio, no solamente como efectivo, sino que incluyendo la posibilidad de que los resultados financieros, o sea, la ganancia, sean mayores o menores de los esperados, ¿verdad? Siguiendo con los riesgos de riesgos financieros, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito. Riesgo de liquidez es no tener capacidad para afrontar mis obligaciones de corto plazo, mucho menos las de largo plazo. Riesgo de mercado es que mi producto no es aceptado o tengo competencia en precio, o sea, competencia en precio, o que mi producto no es aceptado, ¿verdad? O sea, cualquier riesgo de mercado. Riesgo de crédito es el riesgo de no recuperar una venta que se dio al crédito, riesgo de que se convierta en cuenta incobrable. Riesgo de tasa de interés es cuando de repente yo adquirí un préstamo al 10% y de repente sin previo aviso lo suben al 12, al 15%. Son los incrementos en tasa de interés pasivas para mí, porque yo pago intereses, por ejemplo. Ese es un riesgo, ¿verdad? Riesgo de efectivo tiene relación con el de liquidez. Alto costo de capital también. Hablando de riesgos financieros, riesgo de tesorería, el mal uso de los recursos financieros, un despilfarro en el uso de los recursos financieros, fraudes susceptibles al tipo de negocio, riesgo de mala divulgación de información financiera, interrupción del sistema de contabilidad, pasivos que no sean registrados. Ese es un gran riesgo. Un pasivo no registrado significa un gasto no registrado, casi. Riesgos de registros contables no efectuados, o sea, se hizo una transacción relevante que no se contabilizó. Penetración y ataques a sistemas informáticos, cibernéticos, por ejemplo. Hackers de la información, no existen sistemas de seguridad de tecnología de información. Cualquiera puede hackear, puede entrar a su base de datos y hackear la información que tiene.
Ese es un riesgo que afrontan todas las empresas, más ahora en época de tecnología, ¿verdad? Decisiones basadas en información incompleta, incumplimiento de obligaciones con inversionistas, riesgo de cumplimiento. ¿Cuál es ese riesgo de cumplimiento? Es el riesgo de no cumplir, ¿verdad? Una ley, principalmente. O sea, el riesgo de una sanción judicial, administrativa o disciplinaria de pérdida financiera significativa o daño a la reputación en razón de incumplimiento de una disposición normativa, sean estas de origen legislativo o regulatorio o de origen profesional o interno. O sea, todas las empresas están obligadas a cumplir reglamentos internos, disposiciones internas, pero también hay leyes que vienen desde el Congreso de la República, legislativa, ¿verdad? Que hay que cumplir, o lo cumple, lo cumple. Yo no sé si a ustedes les comenté la nueva obligación de las empresas de seguridad ocupacional, seguridad y salud ocupacional. Ese es algo regulatorio que hay que cumplir y eso incrementa el costo operativo de cualquier empresa. Entonces, el no cumplir, por ese riesgo el no cumplir, de incumplir, diré yo, riesgo de incumplimiento, me afecta la reputación, aquí lo dice, mire, reputación, afecta la imagen. Por eso que ahí se deriva otro riesgo que se llama riesgo reputacional. Y un riesgo reputacional lo puede llevar a la quiebra a cualquier empresa. Esos riesgos de incumplimiento es incumplir con normas internas, incumplir con regulaciones financieras, riesgo de litigación, incumplir con las leyes competitivas, sanciones legales, riesgo de salud y seguridad ocupacional, solo eso me hizo falta poner, problemas ambientales. El riesgo operacional es el riesgo operativo, ¿verdad? Riesgo es la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la inadecuación de procesos, sistemas, equipos técnicos y humanos o por fallas en los mismos, así como por hechos externos, incluido riesgo legal. O sea, operacionales procesos, señores. Si voy a implementar un inadecuado proceso, prácticamente estoy teniendo un riesgo operativo. O voy a implementar un inadecuado sistema, un inadecuado software que no se adapta a las necesidades de la empresa, otro riesgo operativo. Software que no funciona. Compré maquinaria que no funciona. O cualquier situación que ocasione un riesgo en las operaciones de la entidad. Por ejemplo, aquí tenemos procesos de negocio no alineados con la estrategia. O sea, tengo un proceso de negocio, pero no está alineado con mi estrategia. Está fuera de la alineación con mi estrategia. Pérdida del espíritu empresarial, falta de materia prima y paraliza la producción, falta de capacidades cuando la gente tenga personas claves en el puesto y no tienen las competencias, ni el conocimiento, ni la capacidad para hacerlo, desastres físicos, siempre siguiendo con los riesgos operacionales, fracaso para crear o explotar activos intangibles, pérdida de activos intangibles, falta de confidencialidad, pérdida de activos físicos, falta de planes de continuidad de negocio y problemas de sucesión. Pérdida en el personal clave. Se va el gerente general o se va un gerente clave y se lleva consigo, o sea, deja de operar la empresa. Por eso es que hay que mantener siempre contentos al personal clave. O sea, a todos, ¿verdad? Pero hay personal clave en una empresa, que son las gerencias, ¿verdad? Se va alguien de ellos y la empresa empieza a tambalear. Entonces, es incapacidad para reducir costos. Hay quienes que son solo buenos para despilfarrar los recursos de la empresa, pero no para reducir costos. Obligaciones contractuales difíciles con los clientes potenciales o principales. O sea, yo tengo una obligación contractual con un cliente, pero muy difícil de cumplir. Sobredependencia en proveedores o clientes claves. Si yo solo dependo de un cliente, resulta que tengo 5 clientes, pero de los 5 tengo uno que me cobra el 70%. Lo pierdo a él y me llevó la tristeza, ¿verdad? Dependo de un proveedor, ese que me provee mi principal materia prima. Yo en la vida tuve un ejemplo de eso, una empresa que se dedicaba a la construcción de adoquín, todo lo que era block, todo lo que era barras perimetrales, se dedicaba a hacer productos de construcción, ¿verdad? Su principal proveedor era Cementos Progreso. Tenía una codependencia total sobre esa. Entonces, no hay que caer en eso, en depender de un solo proveedor o de un solo cliente.
fallas en nuevos productos y servicios, siempre riesgos operacionales, bajo nivel de servicio, fracaso en la satisfacción de clientes, un cliente insatisfecho le deja de comprar, problemas de calidad, ya no me vuelven a comprar, carencia en órdenes, o sea, me hacen pedidos, pero no tengo inventario para satisfacer la demanda, fallas en proyectos principales, pérdidas en contratos clave, incapacidad para aprovechar el uso de Internet, fallas en los servicios de proveedores externos, fallas en tecnología, falla en la motivación y eficiencia de empleados, incapacidad para implementar procesos de cambio, débil administración de marca, procesos administrativos ineficientes, riesgos reputacionales, pérdida de oportunidad de negocio. Ahí, jóvenes, me quedé para empezar en la diapositiva número 47. Aquí nos toca a partir del lunes, porque este viernes no tenemos clase. A partir de la 47 vamos a empezar a ver ya tema de matriz de riesgos, que es lo que tienen que aprender a hacer ustedes. Así que, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, que con mucho gusto. No. Muy bien, entonces voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Vilma. Tal vez tiene anuncios que hacer, licenciada Vilma. Muchas gracias, licenciado. Bueno, buenas noches a todos. No, por el momento únicamente que se recuerden que hoy es la fecha de entrega del segundo trabajo de investigación, que es en grupo, entonces ya está la tarea en Classroom. Se recuerdan de subirlo y este viernes no nos tocaría clase, nos tocaría entonces hasta el lunes. Continuaríamos con la presentación de la unidad número 2, con la que está el licenciado, y alguien estaba preguntando ahí, las diapositivas si las vamos a trasladar. Ah, sí, ya podemos trasladar la unidad número 1, ¿eh? Sí, la 1 ya la trasladé. Estaban preguntando por esta, la segunda. Sí, la 2 la vamos a trasladar hasta porque lo que pasa es que si los traslado ahorita ya los estudiantes ya no entran a clase. Ajá. Es cierto, sí. Ajá. Cuando el licenciado termine, pues los vamos a cargar a clase para que ustedes ya también lo tengan. Por el momento, pues ponerle atención al licenciado y hacer alguna otra anotación que ustedes crean pertinente, pero sí se les va a trasladar la información. Sí, a todos se les va a trasladar todas las presentaciones que estamos dando, pero al final de cada unidad. Por ejemplo, ahorita ya finalizamos la unidad número 1 y ya le dije a la licenciada que por favor les trasladara la unidad número 1. Ahorita vamos por la mitad de la 2, al finalizar les trasladamos la unidad número 2, pero no se confíen solo en ese material, jóvenes, como les dije, tienen que investigar por su parte, ¿verdad? Tienen que investigar otros libros de texto, no limitarse únicamente a lo que su servidor les comparte, por favor. Es bueno. No sé si hay un comentario por parte de ustedes, jóvenes. ¿Hay alguien que... Todo bien. ¿Qué manda? Todo bien, Lick. Gracias, Eric. Muy bien, jóvenes, si ya todos se ven, pues no sé si no hay nada más. De mi parte únicamente, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces, si ya no hay nada más, pues damos por finalizar la clase por este día. Y verán, entonces nos estaremos viendo entonces el próximo día de clase, que sería hasta el día lunes. Se recuerdan que este día viernes no tenemos clase, ¿verdad, jóvenes? Este viernes no tenemos clase. Sería hasta el lunes. Está bien, licenciados, muchas gracias y feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Muy buenas noches a todos. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciados. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Dios.